Bueno, ¿cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Bien? Bueno, me alegro. Las notas van a estar para el martes de la semana que viene y el examen de promoción es el lunes 30. Horario a confirmar y aula a confirmar. El de promoción, el examen de promoción. El lunes 30. No sé. Depende, Rico. Depende la cantidad que... Pero vamos a ver. O sea, aula y horario a confirmar. Bueno. Vamos a cortar la unidad 2 hasta donde vimos y fueron evaluados para el examen, para el parcial. O sea que el tema de series de potencia y aproximación de funciones no va. Que los temas que nos habían quedado pendientes, eso no va. O sea que la unidad 2 se evalúa hasta donde vimos criterio para serie de signos alternados y absoluta convergencia. ¿El qué? No. No va ni en el parcial próximo ni en el final. Bueno, vamos a empezar la unidad 3. La unidad que sigue. Los apuntes de la unidad 3 todavía no están en el centro de estudiantes. O sea que recién esta semana se llevan, los van a disponer ustedes la semana que viene. Bueno, lo que trata la unidad 3 es integrales indefinidas, propiedades de las integrales indefinidas y métodos de resolución para las integrales indefinidas. Existen varios métodos para resolver integrales, pero nosotros vamos a ver el método de sustitución de parte y de funciones racionales solamente. Pero existen varios métodos. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué es una integral. Bueno, esto es lo que comprende la unidad 3, ¿sí? Bueno, ¿a qué llamamos integral? Bueno, recordando hasta ahora lo que ustedes saben y hemos visto, si tenemos una función cualquiera y de esa función, por ejemplo, supongamos que la función tenga la estructura de una x al cubo. Sabemos que si la derivamos a esta función, obtenemos una expresión aplicando la regla de la potencia, otra función que es la función derivada. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? O sea que tenemos una función y lo que hacemos es obtener su derivada. Bueno, la integral es el proceso inverso a la derivada, también llamado antiderivada. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener como dato la función derivada y tengo que obtener la función primitiva o la función origen que le da a esa función derivada su carácter. Entonces, nosotros cuando derivamos de la función original vamos a obtener una función derivada, ¿sí? O sea que hacemos este proceso, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ahora, la integral que consiste en, de la derivada, obtener la función original. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con la integral. Por eso es que nosotros siempre le recalcábamos que teníamos que conocer bien cuál era la función derivada de una función cualquiera. Ahora lo que estamos haciendo es el proceso inverso. Tenemos la derivada y queremos obtener cuál es la función que le da origen a esa derivada. Eso se llama integral o antiderivada también.
Entonces, eso es lo que vamos a ver en toda la unidad 3 y la unidad 4. Integrales. O sea que por eso también siempre recalcamos que tenían que saber las reglas de derivación y obtener la derivada de una función. Recordando que toda la materia trabaja con la derivada. Entonces ahora lo que hacemos es de la derivada obtener la función primitiva o la función que le da origen a esa derivada. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, en realidad esta unidad la ventaja que tiene muy poca teoría, es muy práctica. O sea, toda la unidad tiene la aplicación de los métodos prácticos para resolver la integral. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a saber que la derivada de una función cualquiera con respecto a la variable independiente, en este caso fíjense que trabajamos con función de una sola variable, ¿eh? Volvemos a la función de una sola variable, la función y la variable independiente x. Entonces vamos a trabajar las integrales con función de una sola variable en esta unidad. En la que sigue vamos a ver integrales en funciones de dos variables. Entonces, en este caso, sabemos que la derivada de esa función con respecto a la variable independiente, en este caso la variable x, lo que hacemos, esto es lo mismo que escribir esto en simbología. La derivada de la función con respecto a la variable es lo mismo que decir f' de x. Entonces, lo que nosotros hacemos es partir de esta función derivada y obtenemos una función que se llama primitiva. Y que ahora le voy a sumar una constante y ya les voy a explicar por qué. O sea que la primitiva va a ser, o la simbología que vamos a usar es f de x más c, una f mayúscula. Y esta va a ser la derivada. ¿Qué decir? Si la función derivada es una función, puedo expresarla como f de x, o sea, otra función. Entonces, la simbología y el planteo que vamos a hacer para la integral indefinida es esta. Lo que nosotros hacemos para resolver la integral es obtener una función. Fíjense, nosotros de una función obteníamos su derivada. Ahora, de la derivada voy a obtener la función, o sea que sigo trabajando y obteniendo funciones, expresiones analíticas de funciones. Este símbolo es el símbolo que representa la integral, que es una S deformada. Eso sería, o una S estirada, no deformada. La integral. Ese es el símbolo de la integral. Esta función, f de x, se llama función integrando. Dx es el diferencial de la variable de la cual estoy integrando. Nosotros siempre vamos a trabajar con la variable x, por lo tanto va a ser el diferencial de la variable x. Me indica con respecto a qué variable estoy integrando. Como la función depende de una sola variable, en este caso la variable es x, por lo tanto estoy integrando con respecto a la variable x. Y esta expresión se llama función primitiva. Función primitiva. Entonces, por eso es importante saber y determinar cuál es la función derivada de una función correspondiente a una función original. Bueno, esto está claro, esto es lo que vamos a desarrollar ahora. Esto es lo que vamos a ver. Bueno, fíjense.
Si yo tengo una función cualquiera, dijimos esa función f de x, supongamos que la función es x al cubo, ¿sí? La derivada de esa función, que la puedo escribir así, como otra función f de x, la derivada es 3x al cuadrado. Quiere decir que si aplico esta simbología, por ahora, después vamos a ver en detalle cómo es su resultado, podríamos escribir que la integral de la derivada, que sería 3x cuadrado, diferencial de x, o sea que esta es la derivada de una función que cuando resuelvo la integral, lo que hago es encontrar la función original. En este caso, la función original es esta. ¿Sí? Por ahora, esta simbología o este ejemplo queda así, pero no está correcto esto, porque fíjense lo que le está faltando. ¿Está claro? Entonces, este es el proceso que vamos a hacer. Conociendo la derivada, buscamos la función original o la primitiva. Por eso es que tenemos que saber y reconocer, no siempre lo vamos a reconocer, cuál es la función integrando. La función integrando que representa la expresión derivada de una función que cuando resolvemos la integral buscamos la primitiva. ¿Está claro? Ahora, retomando este ejemplo, fíjense, si la función original es x al cubo, por ejemplo, más 2, si la función original, en vez de x al cubo, fuera x al cubo más 2, ¿cuál es su derivada? Es 3x cuadrado más la derivada de la constante 0. ¿Sí? Entonces, fíjense si yo ahora escribiría la integral de una función cuya derivada es 3x al cuadrado diferencial de x, la original o la primitiva sería x al cubo más 2. ¿Sí? ¿Lo ven eso? O sea que tienen la misma función derivada esas. La x al cubo y la x al cubo más 2 tienen la misma función o la misma expresión que le representa la derivada. Fíjense, si en vez de la función original fuera x al cubo menos 3, por ejemplo, la derivada de esa función sería 3x al cuadrado. ¿Sí? O sea que también podría ser, si la derivada que aparece bajo el signo integral, esa función integrando es 3x al cuadrado, su función primitiva podría ser x al cubo menos 3. ¿Está claro eso? Quiere decir que no hay una sola función primitiva, sino que existen infinitas funciones primitivas. Fíjense, si estamos diciendo que acá bajo el signo integral aparece la función derivada, esta es la función derivada de la x al cubo, porque esto es lo mismo que escribir, si tuviéramos la primitiva x al cubo más 0, es lo mismo que decir x al cubo, la derivada es 3x cuadrado, ¿sí? Pero si su función primitiva, o sea, la función original, fuera x cuadrado más 2, que tiene un valor constante 2, la derivada es la misma. Y si en vez de x al cubo más 2 fuera x al cubo menos 3, la derivada es la misma. Entonces, ¿cuál es la primitiva? ¿Cuál es la función que da origen a que la derivada que aparece bajo el signo integral o la función integrando sea 3x cuadrado? ¿Cuál es la función primitiva? La x al cubo más un valor constante cualquiera. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando escribimos la simbología dijimos que
tenemos una función integrando bajo el signo integral y que lo que hacemos es obtener la primitiva más una constante, o sea que este sería el resultado. Entonces, para estos ejemplos en particular, si la función derivada es esta, la que aparece bajo el signo integral, la que le da origen, que después lo vamos a ver en detalle, ahora estamos viendo que sería la x al cubo más c. ¿Está claro? Que no es todavía esto, me falta el resultado, pero es para que ustedes vayan viendo cómo se va construyendo ese resultado. Pero en realidad entonces, cuando resolvemos una integral indefinida, lo que hacemos o que obtenemos como resultado es obtener infinitas primitivas, porque son infinitas las funciones que dan origen, o las funciones primitivas que le dan origen a la función integrando que aparece bajo el signo integral. Porque existen infinitas funciones que tienen la misma derivada y que difieren esas funciones en un valor constante. Entonces, vamos a ver ahora, ¿esto está claro? O sea que, ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando distintas funciones que tienen la misma derivada. Son distintas funciones que tienen la misma derivada. Y fíjense por qué ahora. Vamos a un ejemplo. Supongamos que la función, vamos a tomar un ejemplo fácil, que es el que tienen desarrollado ahí, que es la x al cuadrado. ¿Sí? La función es la x al cuadrado. La derivada es 2x. ¿Está claro? Supongamos que lo quiero ver gráficamente, como lo veíamos en análisis 1. Esta es la función cuadrática x cuadrado. La derivada es 2x. ¿Qué función es 2x? Es una lineal. Supongamos que quiero decir, a ver cuánto se interpretar geométricamente la derivada en el punto x igual a 1. ¿Qué hacíamos nosotros? Trazábamos para el punto x igual a 1 y un valor de y, una recta tangente a la curva en ese punto. Esa recta tangente me está representando la función derivada, que sería la 2x. ¿Sí? Y tiene un valor dependiente, en este caso 2. ¿Está claro? ¿Se acuerdan eso, no? Bien, ahora, si en vez de la función x cuadrado fuera x cuadrado más 2, la derivada de esta función también es 2x. ¿Sí? Entonces, si veo en el gráfico x cuadrado más 2, sería la x cuadrado desplazada a 2 unidades. O sea que tendríamos, esta sería la x cuadrado más 2. Quiere decir que la derivada es la recta 2x. Si también quisiéramos interpretar geométricamente la derivada de la función x cuadrado más 2 en el punto x igual a 1, trazaríamos la recta tangente a la curva por ese punto. La pendiente de esa recta es 2. Y esa recta tiene la misma pendiente que esta. Son rectas paralelas. ¿Sí? Ahora, si en vez de la función original fuera x al cuadrado menos 2, la derivada también sería 2x. O sea que si lo observamos geométricamente, acá tendríamos menos 2, esta sería la x cuadrado menos 2. Si también interpretamos geométricamente la derivada de la función x cuadrado menos 2 en el punto x igual a 1, vemos que al trazar la recta tangente por ese punto, y ahora si comparáramos, todas esas rectas tangentes tienen la misma pendiente. Quiere decir que la función derivada de la función x al cuadrado o x al cuadrado más 2 o x al cuadrado menos 2 es la misma y es la recta 2x. Por lo tanto, va a tomar el mismo valor
para cualquiera de esas funciones en el punto x igual a 1. ¿Está claro? Esto sería la interpretación geométrica de por qué estas funciones tienen esa función derivada y que es la misma para cualquiera de ellas. Entonces, con este análisis podríamos estar generalizando y decir que si la función primitiva es x cuadrado más un valor constante cualquiera, siendo ese c positivo o negativo o nulo, no importa el valor que asuma, la derivada de esa función es 2x. Entonces, ¿está claro esto? ¿Sí? Que nosotros, de la función derivada, lo que buscamos es la función primitiva, la que le da origen a esa derivada que leo bajo el signo integral. Porque esa función integrando resulta ser la derivada de una función que estoy buscando, cuál es la función primitiva. Ahora, si yo les preguntaría, nosotros cuando veíamos la derivada, ¿sí?, decíamos que la derivada de una función representa la tasa de cambio instantánea de la función o el ritmo de cambio instantáneo de la función, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿qué representa la derivada? La integral. ¿El área? ¿Qué dijiste? El área, vamos a ver, una de las aplicaciones de la integral es área. O sea, cómo buscamos un área, una superficie, lo podemos hacer a través de integral. Es una aplicación. Pero fíjense, estábamos diciendo que la derivada es la tasa de cambio instantánea o la razón de cambio instantáneo de una función. ¿Sí? Esa es la derivada. O sea, estábamos de la función, buscamos el cambio de la función para un valor particular. En este caso podría ser para x igual a 1. Ahora yo les pregunto al revés. Si nosotros tenemos esa tasa de cambio, ¿qué estaríamos buscando? Supongamos que tengo una función que me representa un costo marginal. Tengo la función de costo marginal. Quiero buscar cuál es la expresión o la función costo total, porque sabemos que el costo total, la derivada es el costo marginal. ¿Sí? O sea que el costo marginal me estaría dando la variación de cambio instantánea del costo total. ¿Está claro? Si esta función, supongamos que el costo marginal fuera esa función, con la integral del costo marginal, en este caso, lo que estamos haciendo es buscar la función de costo total. Estamos partiendo de una variación de cambio de la función instantánea, en este caso supongamos que fuera 2x, y lo que hacemos es obtener el x cuadrado más c, que esta sería la función de costo total. ¿Se dan cuenta? O sea que ahora tenemos el dato o la referencia de cuál es la variación de la función y estamos buscando la función que le da origen a esa variación. Eso es lo que hacemos con las integrales. Por eso, lo que vamos a ver ahora es cómo obtenemos las integrales, cómo resolvemos la integral. Bueno, para resolver las integrales tenemos tenemos la regla o procedimiento que lo mismo que vimos para resolver la derivada. O sea, para encontrar la derivada de una función, reconocíamos cuál era la operación principal que afectaba a la función o que la definía, y en función de esa operación principal íbamos a buscar las reglas de la derivada. Regla de la potencia, la suma, el producto, etcétera, etcétera, y encontrábamos las derivadas. Bueno, ahora para resolver las integrales vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que nosotros vamos a ver es cómo resolvemos una integral de forma inmediata,
¿Qué quiere decir? Que reconocemos bajo el signo integral cuál es la derivada de una función que sabemos cuál es su primitiva. Lo vemos y sabemos, esta es la derivada. Vamos a ver, bajo el signo integral 2x sabemos que es la derivada de x cuadrado más un valor c cualquiera. ¿Está claro? Bueno, ahora realmente vamos a ver la correcta resolución de las integrales. ¿Por qué? Ahora vamos a ver las reglas, pero con el ejemplo que habíamos visto anteriormente cuando introducimos en el tema, que habíamos determinado la integral, habíamos dicho era 3x cuadrado, ¿no? 3x cuadrado diferencial de x, que habíamos puesto la x al cubo y después la x al cubo más c. En realidad, el verdadero resultado ahora, vamos a ver que es 3x al cubo sobre 3 más c. O sea que en este caso, ese resultado me va a quedar x al cubo más c. O sea que ahora se los estoy resolviendo como corresponde y después les explico cómo es. En el caso de 2x al cuadrado, el resultado es x al cuadrado sobre 2, bueno, por 2 más c. Bueno, esto es para que tengan cuáles son los verdaderos resultados y ahora sí están los correctos, porque cuando nosotros vinimos desarrollando el tema, no llegamos al correcto resultado, sino íbamos agregándole cómo eran los resultados. Bueno, entonces, para resolver las integrales también tenemos reglas de integración. Las reglas de integración es reconocer y determinar ese proceso inverso que hacíamos para la derivada como la regla. Las reglas de integración son muy sencillas, son pocas las reglas que tenemos o que manejamos nosotros, pero en cualquier bibliografía van a tener muchas reglas de integración e incluso cuando resolvemos algún integral podemos usarla directamente como una regla de integración. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, tenemos una tabla de cuáles son las integrales inmediatas que vamos a ir resolviendo. Y después, cuando la integral inmediata, ¿qué quiere decir? La integral inmediata, cuando se presenta la integral inmediata quiere decir que reconozco esa función integrando, reconozco esa función como la derivada de una función primitiva, o sea que sabemos cuál es la función que da origen a esa derivada. Lo resuelvo de manera inmediata porque reconozco bajo el signo integral cuál es la función derivada. ¿Está claro? Entonces, vamos a la primera regla. Tenemos la integral de x a la 0 diferencial de x. Determinar el x a la 0 es lo mismo que escribir todo valor elevado a la 0 me da 1. Esto no hace falta que lo escriba. Pero, ahora, pregunto, ¿cuál es, si la función derivada o la expresión de la derivada es lo que aparece bajo el signo integral, cuál es la función primitiva cuya derivada es 1? X, muy bien. Entonces, y siempre vamos a ver que el resultado le vamos a sumar una constante. Cuando las integrales son indefinidas, como en este caso, lo que se obtiene son infinitas primitivas o infinitas funciones que difieren en un valor constante. Por eso es que se le suma el valor c. En la unidad que sigue vamos a ver que ese valor c, si trabajamos con una integral definida, vamos a ver que en vez de obtener una función, vamos a obtener un resultado numérico. Pero por ahora, lo que nosotros vemos es, partimos de resolver una integral indefinida,
reconociendo la función derivada que aparece bajo el signo integral y sabemos cuál es la función primitiva. ¿Está claro? Bien. Si la integral fuera x a la n diferencial de x, fíjense, bajo el signo integral estoy reconociendo una función que es potencia, x a la n. Si nosotros de una función potencia, cuando teníamos por ejemplo, una x al cubo, para derivarla, bajábamos el exponente y le restábamos 1 al exponente, si ahora estoy integrando, en vez de restarle al exponente, le tendré que sumar 1. Entonces, si reconozco que bajo el signo integral tengo una potencia, la regla de integración es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Siempre y cuando el n tiene que ser distinto de menos 1, y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, fíjense, vamos al ejemplo de esta regla, que es los que hemos venido trabajando nosotros. Si la integral que aparece, la función que aparece bajo el signo integral es la x al cubo, reconozco que es una potencia. La expresión es una potencia. Entonces, la regla de integración de la potencia me está diciendo que al exponente le sume 1 y lo divida por ese exponente. Fíjense, esto que me quedaría, x a la cuarta sobre 4 más c. Esa sería la función primitiva, ¿sí? Nosotros no lo exigimos o no lo hacemos en los prácticos, pero si queremos reconocer que ese resultado es el correcto, si esta es la función primitiva, si la derivo, tengo que obtener esa función derivada. Quiere decir que si la función primitiva es x a la cuarta sobre 4 más c, si yo derivo esta función, o sea que si el resultado lo derivo, tengo que obtener esa función que es la derivada. Entonces, fíjense, si derivamos esa función, decir x a la cuarta sobre 4 es lo mismo que escribir un cuarto por x a la cuarta. Entonces, acá al obtener la derivada, estaría obteniendo el producto de una constante por una variable. La derivada, repito la constante, derivo la variable. Es una potencia bajo el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Más la derivada de la constante, que en este caso es 0. O sea que si resuelvo esto, en realidad, ¿qué me queda? Los 4 se simplifican y me queda x al cubo solo. ¿Que x al cubo qué es? Es la derivada que aparece bajo el signo integral. ¿Está claro eso? Ese sería en el caso de la aplicación de la regla de la potencia. Bueno, si la función que aparece bajo el signo integral es x a la menos 1, fíjense que acá nosotros recién en esta regla pusimos la potencia es x a la n más 1 sobre n más 1 siempre que n más 1 sea distinto de menos 1, perdón. Ahora, si el exponente es menos 1, esto es lo mismo que escribir 1 sobre x. ¿Sí? ¿Y cuál es la función primitiva cuya derivada es 1 sobre x? Muy bien, logaritmo natural de x más c.
Fíjense, este es un error muy común. Tenemos x a la menos 1. Si no nos damos cuenta que es la función primitiva, es su logaritmo, acá, ¿por qué el exponente tiene que ser distinto de menos 1 cuando el exponente de la potencia es menos 1? Fíjense, si aplicaríamos la regla de la potencia, estaríamos diciendo al exponente le tenemos que sumar 1 y dividirlo por ese valor. Entonces, ¿qué me quedaría acá? X menos 1 más 1, x a la 0. ¿Sí? Pero acá, por eso es que el exponente tiene que ser distinto, menos 1. Y justamente la primitiva de la función x a la menos 1 o 1 sobre x es justamente el logaritmo. Entonces, si nosotros tenemos bajo el signo integral una expresión como esta, sabemos que la primitiva es logaritmo natural de x. Sí, para que exista logaritmo, sí, si no, no. Sí, no hace falta que lo resuelvan en valor absoluto, o sea, que le pongan las barras. En algunos le van a poner, en los prácticos van a ver que tienen la barra de valor absoluto, pero nosotros siempre damos por sentado que son para los valores positivos. O sea que no hace falta que los escriban. Después, sería la regla 4. ¿Esto lo puedo borrar? ¿Cuál es la función primitiva cuya derivada es e a la x? E a la x. Muy bien, muy bien. O sea que la primitiva es e a la x más c. ¿Está claro? Espérate que me olvidé cuál es la que sigue. A la x. Fíjense, debajo del signo integral aparece una función que sería a la x. Vamos a ver un ejemplo antes de ver cuál sería la regla. En este caso, el resultado, la primitiva, es a la x sobre el logaritmo natural de a más c. Y fijémonos por qué. Tenemos la integral de 2 a la x diferencial de x. Decimos que su primitiva, la función que le da origen a esta expresión derivada, es 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2 más c. Fijemos cómo es. Si la función original es 2 a la x sobre el logaritmo natural de 2 más c, la derivada de esa función, si voy a derivar, esto es lo mismo que escribir 1 sobre logaritmo natural de 2 por 2 a la x más c. ¿Sí? Esto. Entonces, tengo que su derivada es la constante por la derivada de 2 a la x, que es 2 a la x por el logaritmo natural de 2, por la derivada de c, que es 0, en donde los logaritmos se simplifican y en realidad lo que aparece bajo el signo integral es 2 a la x. Fíjense ustedes que esta, que es la constante que aparece cuando derivamos el 2 a la x, si no está bajo el signo integral, quiere decir que la primitiva está dividida por esa constante.
Lo mismo cuando veíamos la regla de la potencia. Si esa constante no aparece en la integral, la primitiva está dividida por la constante. O sea, si decimos la x al cubo, que aparece bajo el signo integral, fíjense en el ejemplo que vimos recién, si no está dividida la x al cubo por una constante o multiplicada, aparece en el resultado. O sea que esa constante, que si está multiplicando a la función derivada, va a aparecer en la primitiva dividiendo. Si la constante está dividiendo a la derivada, o sea, la función derivada que aparece bajo el signo integral, va a aparecer multiplicando. O sea que esa constante siempre les va a estar apareciendo. En este caso, en realidad, es a la x, no tiene ninguna constante, por lo tanto, la primitiva está dividida por la constante que aparece en la derivada. ¿Está claro? Estas reglas son como las reglas de la derivada, o sea que de aplicación y de práctica la van a ir aprendiendo y no tienen tantas reglas. ¿Cuál será la primitiva de esa función? 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e. Si yo tenía, miren, recuerden ustedes, por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 2 de x, la derivada, ¿cuál era la derivada del logaritmo en base 2 de x? 1 sobre su argumento por el logaritmo en base 2 del número e por la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Entonces, fíjense la regla general. 1 sobre x logaritmo en base a, cualquiera sea la base del logaritmo del número e. Entonces, ¿cuál es la primitiva? El logaritmo en base a de x. Más c. Acá es como decía el compañero, de tomar la función logarítmica en valor absoluto, pero no hace falta que la escriban porque nosotros damos por sentado que ese logaritmo está definido para los positivos. Bueno, ahora, si la función derivada es 1 sobre 2 veces la raíz, ¿cuál es la primitiva que le da origen a esta derivada? La raíz cuadrada de x más c. ¿Vieron qué fácil? Que tienen que saber derivada, es el tema. Tienen que saber cuál es la derivada, que ayer se recomplicaron con la cruzada porque estaban derivando mal. Porque derivaban mal, no derivaban la constante por la función, no repetían la constante, le ponían 0 a la constante y no les daba las derivadas cruzadas. O sea que ahí tenían un problema de las reglas de derivada, ¿ves? Por eso es importante que sepan las reglas de derivada. Bueno, fíjense ahora, la función es trigonométrica. Si debajo del signo integral aparece el menos seno de x, ¿cuál es la primitiva? El coseno de x, más c. Si debajo del signo integral aparece el seno de x con signo positivo, ¿cuál es su primitiva?
el menos coseno de x más c. La derivada, perdón, la función cuya derivada es coseno de x, ¿cuál es la primitiva? Fíjense en esto que hicimos. Nosotros dijimos, la derivada del coseno es el menos seno. Por lo tanto, si aparece el coseno como derivada, ¿cuál es la primitiva? El menos seno. La derivada del seno, sí, perdón, el coseno. Entonces les dije la otra, está bien. Después, la derivada del menos coseno, el menos seno. O sea que en este caso no van a tener problema con las trigonométricas porque las derivadas y las primitivas se repiten. Bueno. Y por último, ¿cuál es esta? ¿Eh? 12. Entonces me faltó una, no sé cuál es. Bueno, no importa, ahora lo vamos a ver. Sí. ¿Cuál es? Ya sé. Bueno, ahora lo volvemos. ¿Cuál es la derivada de esta? Perdón, ¿cuál es la primitiva? Si la derivada es 1 sobre coseno cuadrado, es tangente. Sí, la que me había faltado es una que tienen ustedes acá como 8, que gracias al compañero que me lo apunta, que es cuando vimos la raíz, que dijimos 1 sobre 2 veces la raíz. No, si tuviéramos esto, perdón. Si tuviéramos esta me faltó, pero es sencilla porque esa es una transformación. Ahí tenemos 1 sobre la raíz. Cuando tenemos raíz, podemos transformarlo en potencia. Quiere decir que decir 1 sobre la raíz cuadrada es lo mismo que escribir x a la menos 1/2. Entonces, a veces cuando aparece la raíz bajo el signo integral, la podemos transformar en potencia. Y le aplicamos la regla de la potencia. La regla de la potencia, ¿cuál es? Al exponente le sumamos 1 y lo dividimos por ese exponente. ¿Está claro? En este caso, menos 1/2 más 1 será x a la 1/2 sobre 1/2 más c. Y ahí les dejamos. Y siempre que tengamos duda de cómo arribamos o cómo llegamos al resultado de una integral, si lo derivamos, me tiene que aparecer la misma expresión bajo el signo integral. Que a veces a lo mejor tenemos que hacer alguna operación, ya sea sumar, dividir, para que vean que es la misma. Bueno. Vamos a hacer algunos ejemplos. Lo mismo, si fuera la raíz cúbica la transformo, claro. Acá buena la pregunta que me hacen. Por ejemplo, supongamos que tenemos la integral de 1 sobre la raíz cúbica de x. Supongamos que tenemos 1 sobre la raíz cúbica de x. Directamente, cuando aparece la raíz, la transformamos como x a la menos 1/3. Y la integramos como una potencia. X a la menos 1/3 más 1 sobre menos 1/3 más 1 más c. Sumamos los exponentes, si quieren lo dejamos así. ¿Está claro? Les voy a dar unos ejemplos para que resuelvan.
O sea que estas son las integrales inmediatas, porque las resolvemos de manera inmediata reconociendo la función derivada que aparece bajo el signo integral y sabemos cuál es la función primitiva. Entonces, ustedes resuelvan. Resuelvan esa. Ahí está. Resuelvan esas integrales. Así pasamos a otro tema. Total, esto el martes en el práctico lo van a ver este tema nuevamente. Fíjense, reconozco que bajo el signo integral tengo una expresión de potencia, x a la cuarta. Entonces veo cuál es la regla para integrar una potencia. ¿Cuál es la regla? X al exponente le tengo que sumar 1 y dividirlo por ese valor. Entonces será x a la quinta sobre 5 más c. ¿Está claro? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora tenemos esta, 1 sobre x a la quinta. Cuando tenemos así, lo podemos transformar como x a la menos 5. Porque buscar cuál es la la primitiva, cuya derivada es 1 sobre x a la quinta, es más fácil verlo como potencia y no como cociente. Entonces, el tener el x a la menos 5, si le sumamos una unidad al exponente, será x a la menos 4 sobre menos 4 más c. Y fíjense que siempre le vamos a sumar la constante, porque justamente lo que obtenemos son infinitas primitivas que difieren de un valor constante. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, ¿cómo hicieron o cómo intentaron en el que sigue? Tengo un producto. Ahora vamos a ver las propiedades de las integrales y esto es distinto que hacer la integral de x al cuadrado por la integral de la raíz cuadrada de x al cubo. La integral no es distributiva cuando tengo un producto bajo el signo integral. O sea que eso no lo puedo hacer. Si tuviera una suma, sí puedo distribuirla con respecto a la suma. Pero con respecto a este producto, no. Entonces, la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cubo, esto, fíjense, lo puedo escribir como x al cuadrado por, y la raíz cuadrada de x al cubo la puedo expresar como potencia. Esto sería x a la 3 medios. Recuerden que si lo expreso como potencia, el exponente fraccionario es el exponente que aparece bajo la raíz y el denominador de la fracción es el índice de la raíz. Entonces, decir raíz cuadrada de x al cubo es lo mismo que escribir x a la 3 medios. Ahora, producto de potencia de la misma base es otra potencia que puedo sumar los exponentes. Esto me quedaría 2 más 3 medios, sumando los exponentes, ¿sí? Esto será x. 2 más 3 medios es 7 medios.
Y ahora integro. O sea que primero resolví ese producto que tenía bajo el signo integral y una vez que resolví, integro. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, la integral de 7 elevado a la 7 medios es 7 medios más 1 sobre 7 medios más 1, más c. Si quieren lo dejan así y si no suman los exponentes. Acá le quedaría 7 medios más 1 sería a la 9 medios sobre 9 medios más c. ¿Está claro ese? O sea que no puedo distribuir ese producto que tengo bajo el signo integral. Tengo que resolverlo primero. Y el otro que teníamos para resolver es esa integral. Si aparece bajo el signo integral una función cuya expresión es 3 a la x, la primitiva es 3 a la x sobre el logaritmo natural de la base más c. O sea que directamente me fijo en la regla de integración. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a ver las propiedades de las integrales inmediatas. Fíjense, si debajo del signo integral aparece la suma de funciones, o la diferencia de funciones, o sea, suma o resta, cualquiera de las dos, esa integral se puede resolver como, aplicando la propiedad distributiva como la integral de f de x más menos la integral de g de x. Por ejemplo, supongamos que tenemos la integral de x al cuadrado más x, diferencial de x. Esa integral la puedo resolver así. La integral de x al cuadrado, o sea, aplicando la propiedad distributiva, más la integral de x diferencial de x. Cuando aparece una suma o una resta, puedo distribuir la integral. Entonces, la integral es distributiva con respecto a la suma o a la resta de funciones. Esto, si resuelvo esa integral, la integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3, y acá fíjense, esto sería más c, más la integral de x es x al cuadrado sobre 2 más c. En vez de estar sumándole la constante a cada resultado, lo puedo sumar al final una sola vez. ¿Por qué? Porque decir x al cubo sobre 3 más c y más c sigue siendo una constante. Entonces puedo escribir
x al cubo más x al cuadrado sobre 2 y sumarle al final la constante. No hace falta que se lo sume en cada resolución particular. ¿Está claro? Directamente al final le sumo la constante. Entonces, la integral se puede distribuir cuando debajo del signo integral tenemos suma o resta. Ahora, si tengo, ¿puedo borrarlo esto? Si tengo bajo el signo integral una constante por una función, la constante puede quitarse debajo del signo integral, puede expresarse como la constante por la integral de la función. Quiere decir que si tengo una constante por una función, puedo escribir la constante fuera del signo integral. Si tuviéramos esa expresión, debajo del signo integral, el producto de una constante por una función, puedo escribir la constante por la integral de la función. Fíjense, si resuelvo esto, me quedaría 2x al cubo, la integral es x a la cuarta sobre 4 más c. Y si no hubiese quitado la constante bajo el signo integral, y hubiera resuelto directamente así, esa constante en la función integrando se repite, sería 2 por x al cubo sobre 4 más c. O sea que es lo mismo dejarla bajo el signo integral o quitarla del signo integral. La constante sigue siendo la constante, se repite. ¿Está claro? Bueno, esas son las propiedades que vemos. Y la que no es una propiedad, pero es lo que yo les decía recién. La integral no se distribuye cuando debajo del signo integral aparece un producto de funciones, que es el caso que vimos recién en el ejemplo. Esto es distinto a la integral de f de x por la integral de g de x. En el caso que tuviésemos producto debajo del signo integral, no se distribuye, se debe resolver el producto o aplicar algún método de integración en particular. Y si en vez de producto tenemos cociente, tampoco se distribuye la integral en función del cociente. O sea que no es lo mismo que decir la integral de la función que aparece en el numerador dividido la integral de la función que aparece en el denominador. Eso no es válido. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver rápidamente, aunque sea un ejemplo, para que puedan hacer el práctico el martes. De cómo vemos cuando no podemos resolver la integral en forma inmediata, como lo hacíamos hasta ahora, reconociendo cuál es la función integrando bajo el signo integral, y tenemos que recurrir a algún método de integración. Entonces, vamos a ver el método de integración por sustitución.
Vamos a verlo primero con un ejemplo. En realidad, la parte teórica después la generalizamos, o sea que es muy sencilla. Miren, tenemos que resolver esa integral. 2x por, entre paréntesis, 1 más x al cuadrado todo al cubo. Sí, antes de recurrir al método de sustitución, a lo mejor podríamos desarrollar este cubo y multiplicarlo y ver si podemos reconocerlo. No vamos a hacer eso, pero si no vemos que esa expresión que aparece bajo el signo integral, no reconozco de manera inmediata cuál es su función primitiva. Esa es la derivada de una función que tengo que encontrar cuál es su expresión original. ¿Está claro? Bien. Cuando esto sucede, uno de los métodos que podemos recurrir para resolver la integral es el método de sustitución. O sea que vamos a calcular la primitiva por sustitución. Ustedes recuerden que cuando les presenté los temas de la unidad, vamos a ver solamente 3 métodos para resolver las integrales, que es el de sustitución, el de parte y descomposición en fracciones simples. Hay muchos otros métodos que nos ayudan a resolver integrales. Nosotros vemos solamente esos 3. ¿Está claro? El método de sustitución, ¿qué quiere decir? Que tengo que sustituir esa variable x o alguna expresión de la variable x introduciendo una nueva variable para que me permita llevarla a una inmediata. Con cualquiera de los métodos que utilicemos, siempre lo que se busca es que la expresión que me queda para resolver al final sea una expresión que la pueda determinar con un cálculo inmediato. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sustituir la función integrando total o parcialmente por una nueva función en función de una nueva variable, de modo tal que llevemos a resolver una inmediata. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que vamos a sustituir? El método de sustitución generalmente lo aplicamos cuando reconocemos que bajo el signo integral podemos tener una función y su derivada, o una expresión y algo parecido a la derivada. Y para sustituir tenemos que determinar que lo que elijamos como una nueva variable sea una expresión que cuando la derivamos sea más sencilla de la que tenemos para resolver. O sea que sustituir quiere decir que voy a hacer una selección de manera tal que lo que me quede después para resolver en función de esa nueva variable sea más fácil. Si veo que se complica, quiere decir que ese camino no va. Entonces, fíjense, tenemos 1 más x cuadrado, sin considerar la potencia. Si tenemos esa expresión, 1 más x al cuadrado, y yo les digo, ¿cuál es la derivada de esa expresión que tenemos en la base de esa potencia? La derivada de esa expresión, ¿qué sería? 0 más 2x, ¿sí? ¿Y es algo parecido a lo que aparece bajo el signo integral? Fíjense, esto sería 1 más x cuadrado, que lo tengo acá. Y el 2x, que está acá, aparece con la derivada de esa expresión. Entonces quiere decir que tengo algo que puede ser la función, que la vamos a llamar u. Entonces aparece una variable u, que es la base de la potencia 1 más x al cuadrado. Y si estoy integrando, tengo que determinar cuál es el diferencial con respecto a qué variable integro. Si introduzco la variable u, por lo tanto, lo que tengo que hacer es buscar el diferencial de u. O el diferencial de u,
que vamos a ver cuál es. Si escribo diferencial de u, es el producto de la derivada de u por el diferencial de la variable con respecto a las cuales estoy derivando. Y si escribo esto, después puedo despejarlo. O sea que cualquiera de las dos formas es lo mismo. Entonces, si tenemos que u la vamos a llamar 1 más x al cuadrado, solamente la base de la potencia, el diferencial de u es la derivada de esta expresión, que es 2x, por el diferencial de la variable que estoy derivando, en este caso sería x. O sea que el diferencial de u es el producto de la derivada por el diferencial de la variable. Y con ese diferencial de u, fíjense, estaría sustituyendo el 2x diferencial de x. O sea que si esta expresión la escribo como 1 más x al cuadrado al cubo por 2x diferencial de x, al introducir esa variable u, estaría sustituyendo a la base de la potencia por u y a 2x diferencial de x por el diferencial de u. Entonces estaríamos llevando esa expresión original a una más sencilla. Y alguien me podría preguntar, ¿y por qué no tomo el exponente de la base? Si es 1 más x cuadrado al cubo. Fíjense qué hubiese pasado si tomo la sustitución con el exponente. Si tomo la sustitución con el exponente, cuando obtengo el diferencial de u, o sea, la derivada, porque acá tiene que aparecer el diferencial de la variable con respecto a la cual estoy derivando. Si introduzco la variable u, estoy derivando esa variable o esa función u con respecto a la variable x. Entonces, fíjense, si lo derivo, estoy derivando la potencia y me quedaría 3 por 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado por la derivada de la base, que es 2x por el diferencial de la variable. Entonces, ¿qué pasa con esta expresión? Ni siquiera aparece bajo el signo integral y estoy complicando la expresión, porque en vez de tratar de resolver la integral de 1 más x cuadrado por 2x diferencial de x, si elijo la potencia con el exponente, estoy derivando o obteniendo una expresión que ni siquiera aparece acá. ¿Está claro? Entonces, la sustitución la hemos hecho parcial. ¿Cuál es la sustitución? Hemos sustituido solamente la base. Y siempre que les aparezca, para aplicar el método de sustitución, alguna potencia o alguna raíz, vamos a ver que siempre vamos a tratar de sustituir la base de la potencia o el radicando de la raíz. No vamos a considerar el exponente. ¿Está claro? Entonces, fíjense ahora, si resuelvo quiere decir que 1 más x cuadrado la llamamos u. Y u está elevado al cubo, o sea que respeto el exponente. Y 2x por el diferencial de x es diferencial de u. Entonces, la función que tenía para integrar, que era 2x por 1 más x al cuadrado al cubo diferencial de x, expresado en función de la variable x, ahora con esa variable que introduje u, esa nueva variable, me queda u al cubo diferencial de u. O sea que de la integral que tenía para resolver, que era un producto de dos funciones, ahora paso a tener solamente una integral que es una potencia y la puedo resolver de manera inmediata. ¿Por qué? Porque reconozco que la regla de la potencia es u a la cuarta sobre 4 más c. Entonces, siempre que aplico un método de integración, lo que tengo para resolver al final tiene que ser una inmediata. Siempre estamos tratando de simplificar la solución. Bueno, pero acá no termina, porque la integral que yo tengo que resolver es con respecto a la x, no a la u. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir u por su igual en el resultado. U es 1 más x al cuadrado, todo va a quedar elevado a la cuarta sobre 4 más c. Entonces, esa integral que teníamos para resolver como un producto debajo del signo integral, con el método de sustitución, introduciendo una nueva variable u,
la llevamos a una inmediata. Y esa es la lógica de la aplicación de cualquier método de integración. Siempre llevarla a una expresión que me permite resolverla al final de manera inmediata. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, yo me tengo que ir, chicos. Ustedes me imagino que lo van a lamentar, pero les dejo este para que lo piensen, que lo van a ver en los prácticos. Este está fácil el que les voy a dejar, ¿eh? Miren, ese, que tengan escrito seno al cubo de x es lo mismo, que tengan esta expresión es lo mismo que escribir seno de x todo al cubo, ¿eh? Seno al cubo de x es lo mismo que escribir seno de x todo al cubo. Entonces, la pueden ver así. Y acá fíjense, esta está fácil. Se las hago rápido. Está fácil, miren. Tenemos coseno y seno. El seno está elevado al cubo, por lo tanto, si voy a aplicar el método de sustitución, el exponente no lo voy a considerar porque sé que cuando busco la derivada me va a complicar la expresión. ¿Está claro? ¿Qué voy a sustituir o qué voy a llamar u? Muy bien, seno de x. O sea que simplemente vamos a tomar la base, sustituimos la base de esa potencia. ¿Sí? Seno de x. Sabemos que el diferencial de u es la derivada de esta expresión por el diferencial de la variable. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de x. Entonces, con diferencial de u estoy sustituyendo coseno de x diferencial de x. ¿Está claro? O sea que directamente esa integral me va a quedar el seno de x, la llamé u, está elevado al cubo, por lo tanto, respeto el exponente. Y coseno de x, diferencial de x, es diferencial de u. ¿Estamos? Fíjense, esto es lo mismo que si hubiésemos escrito seno de x al cubo por coseno de x diferencial de x. O sea, esto es u y esto es el diferencial de u. Entonces, con la aplicación del método de sustitución, la llevamos a una inmediata. Resolvemos esa inmediata. Si es una potencia, sumamos 1 al exponente, lo dividimos por ese valor. Y como tenemos la variable u, tenemos que reemplazarla y sustituirla por la variable x, en donde u lo habíamos llamado seno de x. Por lo tanto, esto es el seno de x a la cuarta sobre 4 más c. Bueno, el martes van a trabajar inmediatas y sustitución.